Sí, sí. Estamos. Estaba en vivo. Bueno, les pedimos mil disculpas por todo muchísimo organizarnos acá en esta especie de cabina que tiene Arsenal. Para la gente que vive viernes, qué raro decirlo, pero una vez más, noche de viernes. Finalizando la semana, los días, los primeros 4 de Asturias. Hoy más Ferreira, perdón, no Ferreira. Genial, perfecto. Hoy, más que nunca, tengo el tablero de media vuelta, tengo el tablero una conectar con Sendra. Se pasa lejos esa pelota, va a ser reposición para Asturiano, si no me equivoco, en los pies de... Puede llegar a servirle bastante a Asturiano, sobre todo en los cuartetos de 3-1, justamente por esto, porque la salida tiene que ser rápida y la conexión con el pivot tiene que ser más rápida todavía, y ya una con Ferreira, lo seguía de cerca Lavaque, que sin embargo no llevía, juego bajo. Entienden que si los árbitros es la primera falta para Arsenal, era ilícito ese choque de cuerpos de hombro a espalda. Y bueno, también tenemos ese cable ahí que es el del tablero, les pedimos mil disculpas, pero bueno, no lo pudimos solucionar. Hicimos lo que pudimos, arrancamos casi sobre el inicio. ¿Ya van 2 faltas ellos? Perfecto, perfecto. Gracias por... distraído el partido, pero bueno, ya estamos en vivo, ya estamos transmitiendo, se ve bien, se escucha bien. Hoy, no solo hoy, esta fecha, indicándole que hay 4 pasos, bueno, no se respeta. Es Farías Mato, el arquero de Arsenal. Lo que les decía, hoy una fecha en la que los equipos que están en lo más alto de la tabla por ahora en puestos de playoff juegan todos entre sí en lo matemático, estoy comentando algo meramente numérico, salvo el caso de Asturiano, que enfrenta hoy a un Arsenal todavía que no está en puestos de playoff. Ahí Soiza con un poco de fortuna llega al bloqueo, no lo tengo al 4 anotado. No tengo el 4 de Arsenal, bueno, después vamos a averiguar, es el único que me falta en la lista de buena fe que me pasaron, digo, el que no tengo número. Y Farías Mato, que ante la presión de Benvenuto decidía despejar lejos esa pelota. Y ahí lo que les decía, Hanashiro recibiendo y sin ningún viaje de la pelota, ya intentando conectar con Lavaque, va a ser... la receta clave para el cuarteto de 3. El primero, ahí Lavaque giraba, trataba de... el segundo cuarteto que va a ingresar en la rotación, el de Set, Marani, Verdún y Cantarella, el cuarteto que juega de 4-0, que propone las dualidades en la entrelínea. Bueno, veremos. Acá Arsenal ya moviendo sus fichas. Atento Testón, que ya se la baja para Hanashiro que va a tener que proponer el mano a mano. Pero había cobertura, así que reinicia. Juega para Benvenuto y de Benvenuto para Soiza. Soiza con el jugador de Argentinos y apuraba con la pelota ya bajándola. El 3 proponía la modalidad, llega hasta la línea de fondo, se pierde por el primer palo esa pelota, hay desvío en Hanashiro, la manejaban bien entre aquel 4 que les digo que no tengo número y Viana. Ahora ingresa el 3, Deep. Bueno, ahí ya la mueve Arsenal. Recibe Deep, que ingresa, encuentra el salteo con Viana. Y de Viana para Pesani. La mueven los de Sarandí, hoy de blanco, Asturiano de azul. Presionando sobre la mitad de cancha, Asturiano. Bueno, esta es una cancha chica. Yo siempre que menciono Deep que va a buscar, bueno, sin peligro. Yo siempre que menciono quizás los posicionamientos en la altura para la presión, bueno, hoy quizás no es parámetro tanto esta cancha, es una cancha más chica de lo habitual. La presión es latente, ahí ya la mueve Asturiano con y la pelota le queda a Farías Mato, de Farías Mato para Deep. Deep con la balanza, encuentra salteo con Viana. Viana sobre el mano a mano de Verdún, lo encuentra de nuevo a Deep. Está atento Testón y va a tener que sacar la contra. No, está bien parado Arsenal. Así que, se le escapa esa pelota a Testón. El arco sin cobertura, sí. La cobertura era de Coqui. Viana y la pelota mantiene latente el peligro para el arco defendido por Testón. Llegaba Marani atrás sin Fulvio, ahora sale la contra para Asturiano.
la manejan hoy los de azul, visitantes, los de Vicente López, los nuestros, los leones, y ahí, entre Edip y aquel 4, que todavía no tengo el apellido y ya lo voy a conseguir. Quizás ustedes me podrán decir en los comentarios. A ver, me doy una vuelta. Se traba. A mí el celular me indica todas las liñitas, así que no sé por qué, pero sí, ahí me entré en la transmisión, se traba bastante. Bueno, lo que les decimos siempre, eso quizá no es algo que nosotros podamos controlar, no depende de nosotros, lamentablemente. Bueno, ahí era el lateral para Asturiano, no entienden lo mismo los jueces, es la posición para los de blanco, la pelota la recibe Edip, de Edip para Viana, Viana que propone mano a mano, se le escapa esa pelota, pero saltaba de la presión de Cantarella, jugaba el despegue ahí Marani sobre la marca de Pesani, que seguía hasta el fondo, frenaba Marani para recibir. Y ahora sí, ya comienza a subir la presión de Asturiano sobre los viajes de Arsenal. Recibe Edip entre líneas, trataba de jugar la dualidad con Viana. Se traba, ya lo sé, lamentablemente se traba, pero bueno. Ahí Cantarella tratando de buscarlo a Verdún. Farías con Verdún. Y Marani que va a tener que jugar para Testón. Siaus, el grito de Verdún. Y la pelota casi que se le pianta. Testón con el tema de... Ah, no, está bien. Distraído yo con la señal, la manejo. Llega bien. Bueno, ahí parece que volvimos. Bueno, y seguiremos transmitiendo entonces. Lo propio por parte de Asturiano. Acá la recibe de Bartolo. De Bartolo para Macre. De Macre para Bartolo no, porque le decía que sí a la pelota. Fiumara la tira hacia afuera. El cuarteto hoy tercero en la rotación de Asturiano. Constantino, Luján, Fiumara, Fon. Fon es Vega, Alfonso Vega. Y ahí la mueve Arsenal con Macre. La toca Luján, hay tiro de esquina para Arsenal. Y bueno, les pedimos paciencia. La manejaba ahí Arsenal, no llego a ver. Bueno, me avisan que ya se ve bien. Que podemos con lo que tenemos. Ahí trataba y de Testón. La respuesta de Testón. Y yo con la compu arriba de las piernas me estoy prendiendo. Llegado para Pérez Santoro. Final. Taco, ingresa y juega para Cuqueja. Cuqueja que rebota, no. Ahora sí rebota con Macre. Y paciencia por ahora la Asturiano para manejar. Era bueno el intento ahí de Fimara, encontraba el espacio Luján para recibir en la entrelínea. Bueno, y el juez pidiéndole a la gente, quizá seguramente estaba por banda con Constantino. Ah, tiene el papel adelante, una amarilla era medio extraña. Bueno, sí, es meramente reglamentaria la amarilla de Constantino. Entre Testón y Fon peleaban esa pelota, decía yo Testón, saltaba igual a cabecear Fon. Y hay una nueva rotación entonces. En los cuartetos vuelve el primero, el de Hanashiro, Benvenuto, Soiza y Lavaqué. Se caía Lavaqué, le van a cobrar full a Asturiano o a Arsenal. Espero la orden del juez. Es para Asturiano, sí, para Asturiano. La falta llega a su tercera, Arsenal. Si no me equivoco, Asturiano en una falta.
Y para trabajar esta pelota parada ingresa Fiumara en lugar de Hanashi. Fiumara que bloquea. Y entré.
Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. Somos una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. People say I'm not gonna
una empresa familiar creada en el año 2020. Meterse en el mundo EPS fue una aventura. Elegimos este material ya que es versátil e innovador. En poco tiempo crecimos muchísimo, siempre priorizando la calidad del producto y la atención al cliente. Empezamos con el pantógrafo y al día de hoy ya triplicamos la maquinaria, pudiendo así cumplir con la necesidad de cada cliente. Hoy estamos orgullosos de nuestra producción, del recorrido y del volumen de ventas. En Italia EPS nuestro objetivo es seguir creciendo. Trabajamos día a día para brindar soluciones prácticas, fáciles y al alcance. Bueno, volví, la verdad es que me fui por la falta de conexión, no me pude concentrar y bueno, en un momento decidí no relatarlo, les pido mil disculpas por eso. Voy a hacer todo el esfuerzo en este segundo tiempo de no fijarme en la conexión, de no fijarme en nada. Yo el partido lo veo fluido, a mí no se me traba ni nada. Así que bueno, vamos a ponerle toda la mejor voluntad como siempre, así que fallé, sé que fallé yo desde mi lado de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, así que nada, tenemos este segundo tiempo para revertir nuestra imagen y que Asturiano la mantenga. La del primer tiempo, Arsenal y la pelota, ya veo un cambio actitudinal desde el banco de Arsenal, alentando ya en la salida. Bueno, recién hablábamos con gente de la tribuna local que el peor resultado es el 2-0 a favor. Pero bueno, después quizás les vamos a explicar por qué. La mueve Arsenal. Cuquejo y la pelota le llegaba a Hanashiro, recuperaba Benvenuto, la tocaba una vez más Cuquejo, hace el esfuerzo, pero no llega a González. Por parte de Asturiano, los primeros 4 en la rotación, Soiza, Benvenuto, Hanashiro y Lavaque. Voy a ir mencionándolos de a poco a los de Arsenal. Lo tengo a González, lo tengo a Cuquejo, que ahí recibe esa pelota. Lo acompañan Barrera y el 16, Ferrera. Entonces Ferrera, Barrera, Cuquejo. Y el que recibe ahí la pelota, Ferrera. Recupera Benvenuto, la pelota le va a llegar a Farias Mato. No lograba Cuquejo encontrar esa pelota, así lo hacía el jugador Arsenal, que caía al piso, bueno. Se dejaba caer, llega su primer falta Asturiano. Lo ayuda Lavaque a levantarse y ya también voy a estar atento con las faltas. El 16 es Ferrera, el 18 es Barrera, el 5 González y Cuquejo el 8 para defender Benvenuto, Lavaque, Vega y Verdún. Mitad de cancha, bloquea Verdún, bloquea de nuevo Verdún, another break in the wall para Juanchi, que deja la vida y queda sentado. Qué locura lo de Verdún. Que le da ahí, sí, donde más duele, pero el doble bloqueo de Verdún, dejando la vida.
Y sí, lo tenía que decir, lo venía pensando. Another breaking the wall, la pared Verdún. Que dejó la vida para cumplir su rol de defender. Farias Mato que buscaba a Zoiza, que jura que la tiene pegada al cuerpo. Gira el cuerpo, sí, es lo que le explica el juez, pero bueno, el juez entiende que es falta. Llega a su segunda, Asturiano, ya la jugaron rápido los de Arsenal. Buena respuesta de Testón. Bueno, a mí una vez un árbitro me dijo que apuraba Arsenal. Lo va a hacer Barrera al córner. Juega para González, y a Farias Mato le va a llegar, no, directamente a Ferrera, y de Ferrera para González. Y ahí ya no veo, era Barrera quien recibía. Y de Barrera una vez más para Ferrera. Cuquejo la mueve Arsenal, espera Asturiano, estamos bien. El grito de Valviares para sus dirigidos, la mueve Arsenal, espera a mitad de cancha, su cuerpo chiquitito pero potente, Canalliro no se deja, bueno, la pelota hacia el medio nunca. Y González que pone el 2-1 para Arsenal en el amanecer de este segundo tiempo. Bueno, lo que les decía, el 2-1 de los mejores es el peor resultado porque un gol para el equipo que va perdiendo lo deja a 1 del empate y tiene todas las ventajas. Ahí saltaban entre la Baqué y Farias Mato, sin falta. González que busca una vez más, lo que les decía, el envión anímico del equipo que va perdiendo por 1, de encontrar el que lo deje justamente a 1 del empate, y el otro equipo ahora el que va ganando, el que tiene que controlar el asedio del envión anímico, en este caso Arsenal, pero bueno, veremos cómo defiende esto Asturiano. Ahí la recibe a Cuquejo, la pelota toca en el árbitro. Se ata los cordones González. Y lo va a González para Ferrera, no. Ahí Barrera. Y de Barrera que no lograba conectar con Ferrera. Ahora la salida va a ser para Asturiano, que ya cambió sus fichas. 4x4. Marani, Set, Cantarela y Verdún. Bueno, lo que les decía, hoy haciendo uso de esa dualidad y con menos espacios que nunca entre Set y Marani. Ahí salió bien Arsenal usando a su arquero, tiraba la pata Coqui, llegaba a esa línea de fondo, buena respuesta de Testón. Y Testón que buscaba arco en 2 tiempos. Farias Mato recibe esa pelota y ya se la pone para el Cuquejo o no. Cantarela, Testón que la deja pasar, sabía que no era de peligro para su arco. Y ahí la recibe Marani, va a encontrar salteo con Coqui, no, juega la dualidad con Set, de Set para Verdún, de Verdún para Coqui, la recupera el jugador de Arsenal, la pone hacia el medio, Cuquejo estaba atento, más atento Set, Cuquejo que se la deja a Barrera, Barrera que para González, y González que propone, no, engancha hacia afuera. Le queda Barrera, de Barrera para Ferrera, de Ferrera para Barrera, primero en Coqui, González y la pelota, defiende Asturiano, de Caño para Cuquejo, Cuquejo para Ferrera, Ferrera que engancha, bloquea a Juanchi, a nada, el breaking the wall de Verdún. Y la sigue moviendo Arsenal, con paciencia conectan con Cuquejo que va a descargar, con González, la mueven los de Sarandí y esperan los asturianos, bloquea Set, el bien que baja del banco de Asturiano, los aplausos propios del de Arsenal por los intentos y se prepara el cambio de cuarteto. Y se queja Asturiano, claro, de que tenían que contar los segundos ahí, todavía González se queda. Y el 18 Barrera, se queja Asturiano de que era para los de azul el lateral. Ahora sí se completa el cambio de cuarteto. Viana, Pesani, Deep y me falta. Ahí recibe Set que había anticipado, parece que falta. Sin full dicen los jueces, le queda a Coqui, Coqui que engancha, patea, bloquea a Deep. Bueno, se ensució esa pelota con el banco de Asturiano.
El que completa es Pesani, entonces Pesani, Viana, Dip y el 4 que no conseguimos. Verdún para manejar esa pelota. Se queja ahí Juanchi de que no tenía espacio para jugar. Bueno, muy poco espacio hay. La ponía adentro Juanchi para set. Hay poco espacio en los laterales para jugar. Miren a Koki buscaba de punta. No lograba encontrar peligro en el arco de Farías Mato. Y la salida ya de Arsenal, la presión alta de Asturiano, hermoso caño, tiró Viana. Pero estaba atento Koki para evitar ese salteo. Y sigue la presión Koki, se la encuentra Marani, bien la presión de Asturiano, bien el ímpetu de Cantarella para ir hacia adelante. Dip moviendo la pelota para Pesani, de Pesani para Viana, la mueven los de blanco. Lo encuentran ahí a Pesani que le pone el pecho a la situación. Koki atento, se la puntea. ¿Es lateral para Asturiano? No, para Arsenal. Ya la mueven con Pesani, de Pesani para Dip. Dip proponiendo el mano a mano, se le escapa esa pelota. Atento Marani, la recupera a Set, que se resbala. Va a jugar para Marani, no, la pelota le queda al jugador de Arsenal, mal parado. Asturiano se tiraba hasta con las manos, Juanchi, porque había quedado muy mal parado Asturiano. Ya se prepara la rotación del tercer cuarteto, pero Marani con Set y Set que trataba de jugar la dualidad, se le engancha el pie en el piso, bueno, cosa del terreno. De cucharita de borde externo, trataba con Set. Ahora de nuevo hacia arriba. Marani, alguien que la baje, por favor. Ahí la va a bajar Pachón. Pachón que es perfecto, no encuentra pase y hace lo que hay que hacer. Suela hacia afuera y a defender. Pesani y Viana. Viana balanza y a pie, propone el mano a mano. Encuentra salteo con Dip. Dip y la pelota. Pesani, Viana, llega bien Koki. Atento también Marani al piso. Cuando no se puede jugar con la pelota en los pies hay que dejar lo que están dejando los jugadores asturianos y al piso Koki. Bueno, ya se reincorpora Koki, que puede quedarse en cancha porque no ingresó médico a atenderlo. Y es el último eslabón que falta rotar en el cuarteto. Constantino y la pelota de Koki para Constantino. Toto que no va a llegar, se le iba larga a Constantino. Koki que le pide perdón. Me equivoco. Hacia afuera. Le cambió el palo a Testón, que trató con la caída baja de bloquear esa pelota. Pegó en su pie. Para el final todavía una eternidad y el partido igualado. Constantino y la pelota. Le llega el bloqueo. Le van a sumar la falta. Asturiano llega a su tercera. Y ahora el partido igualado en el tablero, pero lo que les digo, el envío anímico lo tiene el conjunto local, del 2-0 al 2-2. Constantino con el gancho para evitar ese juego por banda. Tratando de conectar, estaba atento Fon, que juega para Fede. Fede que no hace pie con la pelota. Le tiran un lindo caño. Marcamos la cuarta. Para Asturiano a falta de 11. Lo que yo les mencionaba al inicio del segundo tiempo, con el 2-0, un equipo tiene que salir a buscarlo, el otro tiene que lo dejaba a uno del empate. Ahora en tablas, se baja. Estaba atento Luján, que saca la contra, va a llegar a esta línea de fondo, se le tira. No sea nada grave. Tiene todo a su favor. Tiene todo a su favor Arsenal. González y Ferrera, los cuatro
de Arsenal ahora en cancha. Y si no me equivoco, Arsenal tampoco tiene ninguna falta, es lo que yo tengo anotado. Quizás se me pasó alguna, González y la pelota. Y bueno, ahora Asturiano tiene que hacer todo lo posible y tiene que tener un poco de forma. Menciono que son los condimentos, porque por ahora el resultado está. El Testón que finaliza esa jugada. Lo que les digo, Asturiano tiene que tratar de encontrar el gol que le ponga uno de los condimentos a favor. Para Barrera, Barrera para Ferrera. La mueven los Arsenal, esperan los asturianos. Cuquejo y la pelota, tira un caño. Se queja Constantino de que está bien, Arsenal está tratando de encontrar. Bueno, bloqueaba en Barrera esa pelota, entienden que era al revés los árbitros, le van a cobrar mal sacado. Y hay una nueva rotación entonces en Asturiano. Se la encontraba Hanashiro. Cuquejo de cabeza que se la de Benvenuto para Lavaqué. Cuquejo y la pelota. Ahora la mueve Arcelito. Tratar de hacer alguna seña para saber cuánto tiempo queda. González para Farias Mato. ¿Falta? Sí. Llega su primer falta Arsenal. De memoria jugó ahí Asturiano. Soiza para sin peligro para el arco defendido por Farias Mato. 4 canta el arquero de Hanashiro para Benvenuto. Benvenuto Hanashiro. Y ahora sí, el juego hacia el otro lado. 10. La pelota la recupera Cuquejo. Cuquejo que limpia a Hanashiro, busca el disparo. Casi que me tengo que mandar a cortar. Ya encontrándolo a Lavaqué, el sureño haciéndose fuerte, va a tener que girar y proponer. Gira, propone, se la queda Soiza y era mal partido, le queda a Testón y de Testón para Soiza, que Soiza, bueno, debería haber propuesto el mano a mano, había buena cobertura. Más Asturiano, buscar disparar y ahí se había caído solo González. Partido la mueve Arsenal. Llegaba bien Benvenuto esa pelota, sin falta. Bueno, así ahí sí había falta sobre Lavaqué. Ahora sí llega su primera Arsenal y quedó ahí un poco sentido Benvenuto que cayó sobre encima del jugador de Arsenal, que no le veo el número tampoco. Pero bueno, ya... El control no es bueno del Sure, se le queda atrás la medio, la pelota le queda a Hanashiro, que pone el cuerpo, puede jugar con Testón, decide con Benvenuto, y Benvenuto que la rifa hacia afuera. No le van a cobrar una sexta falta insólita porque Santoro corre sobre la posición de Benvenuto, se traba con los pies de él que estaba completamente parado, es lo que le explica a Benvenuto. Pone el 3-2 para Arsenal. Se ve que algo le había dicho Lavaqué porque se ríe el sureño, se ríe Farias Mato. Es un buen resultado para el entretiempo. Tenga que defender. De Benvenuto para Soiza, la mueve Asturiano con paciencia y tranquilidad. Hanashiro. Soiza, Lavaqué, engancha. Santoro, la pelota le queda a Benvenuto. Lavaqué que propone mano a mano, llega a línea de fondo, busca arco. Sin peligro para el arco defendido por Farias Mato. Y desatención ahí en la defensa. Sure. La pelota le queda a Coqui. ¡Oh! Empate en el marcador. Ahora se nos viene un final hermoso y yo que no quería sufrir.
6 minutos, 6 minutos. 6 minutos le quedan al partido, todavía una eternidad. Bueno. 6. Segunda falta de Arsenal. Y veremos ahora cómo la trabaja Asturiano, que no nos olvidemos en quinta falta. Más cerca, Fede, le pide Valvidares. De bromas, es nueva la que va a laburar Asturiano. Yo creo que la conozco porque tiene sus años. Sí, es tal como lo imagino. Perfecto. La agarraba muy abajo, Fon se le iba muy arriba. Pero era eso. El giro, la cortina, el rebote y el derecho para... Y bueno, se va a venir... Aunque todavía quede mucho, un final hermoso aquí en Sarandí. Disfrutando de esto, del deporte que más nos encanta. Bueno, Verdún tirando una... Le reclama la falta a Verdún. Es que sí, le ponía los brazos adelante. Y va a ser lateral para Asturiano ahí en mitad de cancha, donde la pelota tocó Arsenal. Andrés. Perfecto. 3 faltas. Auto más largo. De la historia. Para trabajar esta pelota. Farias Mato, que se encuentra esa pelota, era el que buscaba esa cucharita. Bueno, por favor, ahora Asturiano sin falta. Pereza. El caño sobre Set. Y para Juanchi, de Juanchi para Nico. Nico con Pachón. Pachón que trataba de encontrar la dualidad con Nico. Nico jugaba al despegue para recibir en su misma posición. Cantarela, perfecto. Y tiene que estar más despierto Asturiano para la defensa de estas pelotas. Amigo. Y González ya jugando. Marani propone mano a mano. Arco, Marani. Punta de Nico. Farias Matos encontraba esa pelota y ya saca la contra con Cuquejo, que no logra conectar. Y a las manos de Testón, que ya juega con Nico, balanza, pero trata de tirar el car. El indirecto para Asturiano. Y amarilla para Pérez Santoro, que está amonestado. ¿Suma? No sé si suma, yo la voy a anotar. O sea que estaría en cuarta. Si no... No. 4 faltas. Perfecto, entonces la va a sumar. Entonces sí, perfecto. Ahora sí la suma. Queda el resultado. Soiza, Benvenuto, Cantarela, Lavaqué, pivot profundo. Y Cantarela moviéndola con Soiza. Soiza para Benvenuto. Este 5 para 4 que va a olvidar esa suma, ese riesgo. Coqui y la pelota jugando para Fimara. Fimará para Coqui. Paciencia. Intento. Sin Fulay, por favor. Coqui que llega, lo agarran de la camiseta, se pelean entre los dos. Bien, Coqui, bien. Y de Benvenuto para Soiza. Ahora quedó mal parado. Mueve Asturiano las piezas de Coqui encontrando el salteo para Bembe. De Bembe para Soiza. La mueve Asturiano. Ahora va a sacar esa pelota. Y camina Benvenuto empezando a hundir esa pelota. Le queda a Fimara. Fimara intentado al taco. Era la única. Dicen que la toca. Bueno, hay polémica. Hay polémica en el final. Bueno, los jueces dicen que alguien la peinó. Bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Nosotros somos lo que transmitimos, ellos son los que imparten justicia. Bueno, según ellos alguien la rozó.
2 minutos y... Y ahora tiene que tener más paciencia que nunca Asturiano porque todavía resta. Para tratar de encontrar primero el empate. Defiende Arsenal, Zoiza encontrándolo al sureño, se mueve Asturiano, de Zoiza para Coqui, Bembe, paciencia, la mueve Tincho, Coqui que juega para Fede que llega a línea de minuto pedido por parte de Asturiano. Bueno, vuelven los equipos al campo de juego, al encuentro y la mueve Asturiano. Ay, por favor. Pone el 5-3 para Arsenal. Aplicada en dimensiones más cortas de lo habitual, pero bueno, un asturiano que intentó, la Baqué que intentaba, le queda Benvenuto. Creo que cobraron mano. Quinta falta para Arsenal. Y Arsenal que se encuentra importante para